Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes, listos para sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y sinceramente, creo que va a remover muchas fibras en todos nosotros. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha explotado recientemente, un título que nos deja pensando y con esa curiosidad picándonos. Hande Erçel confiesa: Kerem siempre estuvo ahí. Ella fue injusta. Vaya, solo el título ya te hace querer saber más, ¿verdad? Este tema, como saben, involucra a dos de los nombres más sonados y queridos de la actuación en Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus vidas públicas, sus proyectos juntos, su supuesta relación, todo ha sido analizado hasta la saciedad por fans y medios. Pero hoy el foco está en las palabras de Hande en su propia confesión, y en cómo esas palabras sugieren un sentimiento de arrepentimiento o quizás de darse cuenta de algo importante en retrospectiva. La frase "ella fue injusta" abre un abanico de posibilidades sobre qué pudo haber sucedido, qué decisiones pudo haber tomado Hande que ahora, mirando atrás, considera que no fueron las correctas, especialmente en relación a Kerem. Así que si son fans de estas estrellas, o simplemente les gusta enterarse de los entresijos de las relaciones y las percepciones que las celebridades tienen sobre sus propias acciones, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un análisis profundo, para reflexionar y sobre todo, para compartir sus propias opiniones. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros contenidos y de ser los primeros en enterarse de todo lo que sucede en el universo de las celebridades. No querrán quedarse fuera de esta conversación. Bueno, vamos directo al grano. La noticia que ha revolucionado las redes y los portales de entretenimiento gira en torno a unas declaraciones recientes de Hande Erçel, donde, según se interpreta, ha abierto su corazón sobre su relación y su vínculo con Kerem Bürsin. El titular que encabeza este vídeo, Hande Erçel confiesa: Kerem siempre estuvo ahí. Ella fue injusta, es una ventana directa a un posible momento de reflexión personal de la actriz. Analicemos esto por partes. Primero, la frase "Kerem siempre estuvo ahí". Esto implica una presencia constante, un apoyo incondicional o, al menos, una figura relevante en la vida de Hande. Cuando alguien dice que otra persona siempre estuvo ahí, suele referirse a alguien que ha sido un pilar, un confidente, un amigo leal, o incluso un amor persistente a lo largo del tiempo, a pesar de las circunstancias. En el contexto de una relación sentimental o de una amistad muy cercana, esto sugiere que Kerem, de alguna manera, nunca se alejó, siempre ofreció su presencia, su comprensión o su ayuda cuando Hande pudo haberla necesitado. Esto puede haber sido durante momentos de éxito profesional, de desafíos personales, o incluso durante las turbulencias de su propia relación que, como todos sabemos, tuvo sus altibajos mediáticos y fue objeto de mucha especulación. Ahora, la parte que genera mayor controversia y que nos invita a la reflexión: ella fue injusta. Esta confesión de Hande Erçel es, sin duda, la clave para entender la profundidad de sus declaraciones. Ser injusto implica haber actuado de una manera que no fue equitativa, que pudo haber causado daño, decepción o dolor a otra persona. ¿A quién se refiere esta injusticia? Evidentemente el contexto apunta a Kerem. ¿En qué pudo haber sido injusta Hande con Kerem? Las posibilidades son variadas y, sin tener las declaraciones completas, debemos especular basándonos en lo que se ha filtrado y en el entendimiento general de su historia. Podría ser que Hande en algún momento no valoró la presencia de Kerem como debería. Quizás hubo fases en las que ella tomó decisiones, actuó de cierta manera, o se dejó llevar por influencias externas que, retrospectivamente, le hicieron sentir que no trató a Kerem con la justicia y el respeto que él merecía. A veces, en medio de la vorágine de la fama, de las presiones mediáticas, o de confusiones personales, uno puede cometer errores de juicio o de acción. Otra interpretación podría ser relacionada con la forma en que se gestionaron ciertas situaciones públicas o privadas. Tal vez hubo momentos en los que Hande no defendió a Kerem lo suficiente, o no fue transparente con él sobre sus sentimientos o sus decisiones. La injusticia puede manifestarse de muchas formas, desde un acto concreto hasta una omisión, desde una palabra hiriente hasta un silencio prolongado en un momento crítico. Es importante recordar que las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo el escrutinio público, son increíblemente complejas. La presión de los medios, los rumores
Constantes las expectativas de los fans y todo esto puede crear un ambiente donde las decisiones personales se vuelven mucho más difíciles de tomar y donde la percepción pública puede distorsionar la realidad. Si Andy ahora reconoce que fue injusta, es un signo de madurez y de autoconciencia. Es un paso valiente admitir que uno se ha equivocado, y más aún cuando esa equivocación ha podido afectar a alguien que, según sus propias palabras, siempre estuvo ahí. ¿Podría esto significar un arrepentimiento por haber terminado una relación que ahora ve, tenía un valor incalculable? Es una posibilidad que resuena fuerte. Si Kerem siempre estuvo ahí ofreciendo su apoyo, su presencia, quizás su amor, y ella no supo o no pudo corresponder de la manera adecuada en ese momento, es natural que con el tiempo y la experiencia, sienta esa sensación de haber sido injusta. Es como si ahora se diera cuenta de que dejó pasar una oportunidad valiosa o no supo cuidar un tesoro que tenía a su lado. Además, la frase "ella fue injusta" también puede interpretarse como una autocrítica hacia su propia percepción. Quizás en su momento no vio o no entendió la profundidad del afecto o el apoyo que Kerem le ofrecía. A veces necesitamos una cierta perspectiva y distancia para comprender el verdadero valor de las personas que nos rodean y de las relaciones que compartimos. Es posible que Andy ahora, con una visión más clara y serena, se dé cuenta de que subestimó a Kerem o no le dio el lugar que merecía en su vida. Es fascinante cómo las palabras de una persona pueden abrir tantas puertas a la interpretación y al análisis. Este titular no es solo una noticia, es una invitación a pensar en nuestras propias relaciones, en nuestras propias acciones y en cómo, a veces, el tiempo nos da esa claridad que nos permite ver nuestras faltas y nuestras virtudes con mayor precisión. La valentía de Andy al compartir estas reflexiones, incluso si son a través de declaraciones que han sido resumidas, es digna de mención. Admitir la propia injusticia requiere una dosis considerable de humildad y de honestidad consigo misma. Ahora, ¿qué significa esto para la dinámica entre Andy y Kerem? Es difícil decirlo con certeza. Las relaciones entre celebridades son un misterio para el público. Sin embargo, estas declaraciones podrían indicar un deseo de reconciliación, un anhelo de paz, o simplemente una reflexión interna que Andy ha decidido compartir. Podría ser que ella sienta la necesidad de expresar este sentimiento para poder seguir adelante, para cerrar un ciclo personal o para dejar las cosas claras, al menos desde su perspectiva. Es importante también considerar que estas declaraciones, a menudo, son producto de preguntas específicas de los periodistas o de entrevistas. A veces, la forma en que se formulan las preguntas puede influir en las respuestas. Sin embargo, la fuerza de las palabras "Kerem siempre estuvo ahí, y ella fue injusta" es innegable y sugiere una carga emocional y reflexiva importante. En resumen, lo que podemos extraer de este titular y de las especulaciones que lo rodean es un retrato de una posible evolución personal de Andy Ercel. Parece que la actriz, mirando hacia atrás en su relación y en su vínculo con Kerem Bürsin, ha llegado a una conclusión: que Kerem fue una presencia constante y valiosa en su vida, y que ella, en algún momento, no actuó de la manera más justa o equitativa hacia él. Esto podría ser un reconocimiento de errores pasados, un sentimiento de arrepentimiento, o simplemente una nueva perspectiva sobre la importancia de la persona y el apoyo que Kerem representó. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de las declaraciones de Andy Ercel y las posibles interpretaciones de su confesión sobre Kerem Bürsin. Hemos explorado la profundidad de frases como "Kerem siempre estuvo ahí" y el peso de admitir "ella fue injusta", reflexionando sobre las implicaciones que esto podría tener en su relación y en su crecimiento personal. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y del brillo de la fama, las personas, incluso las celebridades, navegan por complejos caminos emocionales y de autodescubrimiento. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo. Su atención y su interés son lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y relevante. Espero que esta conversación les haya parecido intrigante y les haya dado material para pensar. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les sugieren estas palabras de Andy Ercel? ¿Creen que es un signo de madurez? ¿Tienen alguna otra interpretación de lo que pudo haber sucedido? Por favor, déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no se olviden de dejarle un me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compartan este vídeo con sus amigos y familia.
Y Ares que también sean fans de estas estrellas o que les guste este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que seamos cada vez más en esta comunidad. Su apoyo es fundamental. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.